noches, queridos telespectadores de Canal 44. Soy Gunter Ceballos y nuevamente estamos en este programa, su programa de los miércoles, La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres. Ha sido una semana, podríamos decir, turbulenta, movimientos sociales, independentistas en Cataluña. Hemos tenido también pues, la visita de algún ministro, en el caso, pues, el ministro parece que era finlandés. Bueno, estamos hablando del posible rescate del euro y de muchas otras cosas que, bueno, pues hacen de esta semana una semana de interés, sobre todo en el ámbito político y económico. Y bueno, para tratar estos temas, voy a tener aquí la presencia de unos invitados de lujo que vienen directamente de Madrid y que voy a presentar a continuación. Muy buenas noches, señor Juan Pina. Buenas noches. Buenas noches. Juan Pina es politólogo, es máster en Comunicación Institucional y Corporativa por la Universidad de Alcalá de Henares. De 1997 a 2002 fue presidente de la Internacional Liberal. Vicepresidente, la federación que agrupa a los partidos liberales de todo el mundo. Durante 5 años fue director de la revista Ciencias Políticas y Economía Perfiles Liberales y actualmente es presidente del Partido de la Libertad Individual. Le acompaña esta noche al señor Juan Pina el señor Óscar Timón. Muy buenas noches, Óscar. Buenas noches. Óscar es informático y también es economista por la Escuela Austríaca. Está realizando su doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos con un famoso profesor, Jesús Huerta de Soto, que le enviamos nuestros saludos desde aquí. Además, fue una parte del Comité Ejecutivo y es portavoz de Economía del Partido de la Libertad Individual. Bueno, pues yo creo que estuvo también, vamos a decir, la temporada pasada, ¿no? Y hablamos de unos temas muy interesantes, pero quedaron muchas cosas que yo creo que ahora podremos o tendremos la oportunidad de dilucidar. Bien, igualmente quería comentaros que la revista Ley Actual, que tengo aquí en mi mano, ha salido ayer. La revista Ley Actual, pues que aparece en la primera página, Pilar Barcelona, directora de Renta 4. Bueno, para que nos cuente un poquito la revista, tengo aquí pues a nuestro invitado más importante de esta noche, ¿no? José Antonio Bisús. Hola, muy buenas noches. Es el director de la revista Ley Actual, ya sabéis, también es abogado, tiene el despacho en Paseo Sagasta 17. Ya lo estamos extrañando, señor Bisús. Ya tenía ganas yo de volver aquí a discutir. Tenemos la presencia también de otra persona que enseguida la invitaré, la presentaré porque está al llegar. Y bueno, de momento pues vamos a empezar con la entrevista pues a nuestro politólogo Juan Pina. Buenas noches nuevamente, Juan. Encantado. Y yo quisiera saber un poco, vamos a ver, porque las cosas están muy revueltas en muchos ámbitos. Pero lo primero que le voy a preguntar, sobre todo porque usted es politólogo, es cómo ve la situación de nuestra democracia. Es decir, nuestra democracia es una democracia madura, como en algún momento dijo el expresidente, en este caso José Luis Rodríguez Zapatero, haciendo alusión a que, bueno, pues que en realidad pues solamente habían 2 alternativas de gobierno y que, bueno, pues la gente elegiría esas 2 alternativas. ¿Es esto cierto? Es decir, en el escenario actual, ¿se podría decir que es una democracia madura o aún no es una democracia madura? Cuéntenos un poquito desde el punto de vista de la politología, ¿qué es lo que nos... Bueno, el paradigma de democracia westminsteriana, lo que son las democracias basadas en el parlamentarismo británico, evidentemente en nuestro país no ha alcanzado una madurez suficiente o similar a las de otras democracias pues con mayor raigambre o que no han pasado por unos periodos tan convulsos como los que hemos tenido en la historia reciente de España. De todas maneras, lo que sucede es que todo ese paradigma de democracia westminsteriana está bastante matizado o difuminado por el auge desde el término de la Segunda Guerra Mundial de lo que algunos sociólogos y politólogos, por ejemplo Ralph Dahrendorf, el insigne sociólogo germano-británico, denominaron el consenso socialdemócrata. Es decir, pareciera que la democracia parlamentaria que se había conocido en Europa occidental hasta la Segunda Guerra Mundial, después de la interrupción que supone la Segunda Guerra Mundial, cuando se reconstituye y vuelven los países europeos a adoptar sistemas democráticos normales, se introduce un ingrediente más
que es la socialdemocracia. Es decir, la democracia ya no es simplemente un sistema de toma de decisiones colectivas de una manera ordenada y civilizada, sino que además incluye toda una serie de ingredientes sociales que en realidad lo que hacen es distorsionar el propio sistema democrático. Y yo creo que en esas situaciones en las que se encuentra todo el occidente democrático, pues repensando la democracia, repensando cuál tiene que ser nuestra organización de la vida en común, viendo si ha sido correcto este camino de estatalismo en el que hemos caído en casi todos los países democráticos, o si por el contrario debemos devolver la democracia a sus contenidos originales, que son estrictamente la adopción de aquellas decisiones que no se pueden tomar de manera individual, que son muy pocas. De alguna manera la democracia se ha desvirtuado porque ha crecido hasta abarcar terrenos que no le eran propios, ¿no? Y en ese sentido yo creo que nosotros nos hemos incorporado tarde a toda esa evolución a partir de 1975 y de la Constitución del 78, además a traspiés, porque claro, nuestra democracia efectivamente no ha madurado tanto como las otras, pero es que las otras ya están replanteándose y cuestionándose muchas de las cosas que habían incorporado después de la Segunda Guerra Mundial. Es claramente el caso de Escandinavia, los países que se consideraban como paraísos de la socialdemocracia y donde vemos que ahora mismo se lo están replanteando todo porque la socialdemocracia no funciona. Y nosotros estamos tratando de madurar en un sistema que al mismo tiempo los que lo tenían de antes lo están repensando. Entonces es un debate muy interesante en estos momentos. Creo que toda la ciencia política actual pues está un poco contemplando los escenarios en los que puede desembocar este auge de la libertad individual, esta recuperación del pensamiento de que, pues que realmente muchas decisiones que se adoptan de manera colectiva, sea por procedimientos democráticos, como es afortunadamente nuestro caso, o sea en países donde hay una tiranía, en realidad lo que ocurre es que deberían ser adoptadas las decisiones por cada individuo y que hay muchas decisiones colectivizadas que podrían devolverse al individuo y que están legitimadas democráticamente, pero que estarían más legitimadas aún si se le devolvieran a todos y cada uno de nosotros para que cada uno las adoptara de una manera diferente, a veces divergente y con muchísimo más pluralismo, ¿no? Quiere decir que esa convergencia que muchos quieren, dar a entender que existe, por ejemplo, en nuestra democracia, de tal manera que, pues los partidos prácticamente no tienen identidad ideológica, en realidad no existe. Quiere decir que es simplemente algún invento de alguna cúpula que está en el poder, o ¿cómo podríamos llamarlo de alguna manera? Claro, hay un fenómeno simultáneo que es esa aproximación entre los grandes partidos que prácticamente se hacen indistinguibles el uno del otro. Eso no es un fenómeno solamente español, lo que pasa es que en España todavía, pues por esa falta de madurez a la que hacía referencia, todavía se siente con mayor importancia, pero la verdad es que en general en casi todas las democracias occidentales hay una aproximación entre los dos grandes partidos. Por eso los partidos que eran de centro, digamos, están tan de capa caída, porque es que su espacio ha sido ocupado simultáneamente por los dos grandes partidos del centro izquierda y del centro derecha, que tienen una zona de intersección cada vez más grande, y por eso, pues partidos liberales o partidos que estamos en otra onda y que queremos un cambio de sistema político y económico general, dentro, por supuesto, de mecanismos civilizados y democráticos para alcanzarlo, pues estamos fuera de esa escala horizontal lineal de izquierdas y de derechas que hoy ya no nos representa. Estamos fuera de todo eso y estamos en otro eje, que es el de más colectivismo o más individualismo. Nosotros estamos en la posición de máximo individualismo frente a todos los demás que en posiciones de izquierda o de derecha o de centro izquierda o de centro derecha están todavía en una situación pues de pedir más colectivismo. Sí, sin embargo, por ejemplo, también podemos hablar de que en esta situación pueden aparecer nuevos partidos. Evidentemente, uno de los partidos que puede aparecer y ha aparecido es el que usted preside. Pero también existen otros partidos que no tienen el mismo comportamiento que el comportamiento que pueden tener el Partido Popular o el socialismo, ¿no? Y que que también arrancan un poquito votos. De hecho, tenemos la presencia de dos nuevos partidos. Un nuevo partido, UPyD, por ejemplo, me refiero que tengan introducción en el ámbito parlamentario, ¿no? Y otro que también recientemente, y hablaremos de ello, recientemente se ha creado o se piensa crear, que es el Partido Sociedad Civil y Democracia, ¿no? Que ya hablaremos de este partido. Bien, es posible que aparezcan otra serie de partidos en el ámbito, pues quizás mejor más radicales, en una situación económica como la que estamos viviendo, o esto no es la razón fundamental. Claro. O es que se ha agotado el modelo ideológico y lo que está viendo es un cambio, pero no necesariamente por la vía natural, ¿no?
Claro, efectivamente se ha agotado la escala horizontal de izquierda convencional, derecha convencional, centro-izquierda, centro-derecha, extrema-izquierda, extrema-derecha. Esa escala está completamente agotada. Siguen surgiendo nuevos partidos alternativos que procuran canalizar el descontento social, económico y político tan importante que hay en estos momentos. Lo estamos viendo de una manera temible, por ejemplo, en Grecia, con el auge de la extrema-izquierda y de la extrema-derecha. Pero lo cierto es que a un nivel un poco más teórico, a un nivel un poco más de pensamiento, caramba, lo que se ha agotado es la escala de colectivismo, la escala de izquierdas y derechas dentro del colectivismo, y lo que está empezando a brotar con fuerza, y lo vemos por ejemplo en Estados Unidos con movimientos como el que ha representado el congresista Ron Paul como candidato en las primarias del Partido Republicano, y actualmente pues el testigo lo ha recogido el Partido Libertario con el exgobernador de Nuevo México Gary Johnson como candidato del Libertarian Party, que son nuestros homólogos en los Estados Unidos, el Partido Libertario. Pues lo que vemos es que mucha gente, cada vez más gente, en Estados Unidos ya es muchísima gente, en Europa vamos un poco a la zaga, nosotros estamos en esa vanguardia, en esa punta de lanza, lo que está reclamando es desmontar el exceso de Estado, lo que llamamos el hiperestado, que nos asfixia y que nos angustia a los ciudadanos, y avanzar hacia situaciones en las cuales se le devuelva el poder, la toma de decisiones a las personas, que recuperemos la soberanía individual, personal, que el Estado nos había arrebatado. Y claro, eso no casa con esa escala de izquierdas y derechas convencional, porque ¿dónde están esas posiciones más liberales o más libertarias en la escala de izquierdas y derechas? Pues depende del tema. En cuestiones morales o en cuestiones de derechos y libertades convencionales, de libertades personales, seguramente habrá quienes nos digan que estamos muy a la izquierda. En cuestiones económicas, de libertad de mercado, de reducción de impuestos, de reducción de toma de decisiones respecto a los servicios por parte del Estado y de devolución de esos servicios a la sociedad civil, pues se nos dirá seguramente que estamos en la derecha. Lo que sucede es que no estamos ni en la izquierda ni en la derecha, sino que los liberales estamos enfrente, estamos delante de todo eso. Estamos en la reivindicación de más individuo, de más libertad, de más sociedad civil, de más persona y de muchísimo menos Estado, porque el Estado se ha convertido en un leviatán que nos ahoga. ¿Qué opinión le merece la masiva manifestación de la Diada en Barcelona? Es decir, esa manifestación nacionalista catalán, ¿no? Y donde Artur Mas considera que Cataluña lleva 30 años ayudando a España a ser un país mejor. Dice, pero ha llegado el momento de poner todas sus energías en el proyecto catalán. Es decir, el nacionalismo catalán ha sabido trasladar, según su punto de vista, la propia responsabilidad de sus problemas culpando a toda España. Y en todo caso, ¿qué opinión le merece todo este asunto de Cataluña? Nosotros afirmamos siempre que somos un partido federalista. Los liberales queremos un federalismo simétrico, es decir, responsable y corresponsable, con corresponsabilidad fiscal y, por supuesto, sin imposiciones. Nos hemos pronunciado muchas veces en contra, por ejemplo, de las imposiciones lingüísticas, de todas, de las que puedan venir de un lado o de otro. Yo la verdad es que veo con preocupación todo este fenómeno. La verdad es que los liberales somos por naturaleza contrarios a toda forma de nacionalismo, puesto que el nacionalismo es una forma más de colectivismo. El nacionalismo es una ideología que cuando ha estado suelta y ha acampado por sus respetos en Europa, pues ha creado situaciones verdaderamente terribles. Estoy pensando en la Alemania nazi, estoy pensando en el auge del fascismo, del franquismo, de muchos de los comunismos del este de Europa que eran tremendamente nacionalistas al mismo tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en la dictadura de Ceausescu en Rumanía, que era extraordinariamente nacionalista, e incluso cuando es moderado, el nacionalismo pues incurre en todo tipo de situaciones de merma de la soberanía individual. Nosotros, yo escribí hace muchos años un manifiesto que se llamaba Manifiesto por la autodeterminación del individuo, y esa es la autodeterminación en la que nosotros los liberales y el Partido de la Libertad Individual estamos, en la de exigir la soberanía no de un territorio ni de otro, ni un mayor unionismo, ni tampoco una mayor fragmentación, sino en devolverle el poder al ciudadano, al individuo. A mí particularmente me da igual que una determinada competencia, yo que sé, por ejemplo el aeropuerto de Barcelona, pues que esté en manos de la Administración Central o de la Administración catalana o incluso del Ayuntamiento del Prat de Llobregat. Yo lo que quiero es que ese aeropuerto se devuelva a la sociedad civil mediante su privatización, y me dará igual que la sede de la empresa o empresas que lo gestionen o que lo posean esté en Barcelona, en Huelva o en Singapur. Gran parte de todos estos problemas de enfrentamiento entre visiones nacionalistas contra
contrapuestas desaparecerían en el momento en que el Estado, en todos sus niveles territoriales, se minimizara y la sociedad civil, que es mucho más sabia que los políticos enfrentados por una visión nacional o por otra, fuera la que realmente recuperara pues, el poder y la libertad que le ha sido arrebatada. Sin embargo, según Artur Mas, es decir, Cataluña quiere dotarse de nuevas estructuras de Estado y entre esas estructuras, por ejemplo, tener su propia agencia tributaria. Quiere decir que esto además lo considera un paso previo de cara a la independización de Cataluña. Es decir, esto, desde el punto de vista del Partido de la Libertad Individual, ¿estaría a favor o en contra de ese trasvase de competencias? Por ejemplo, estas nuevas estructuras que quieren exigir, ¿no?, aprovechando ahora que se está pidiendo pues, o que tiene una reunión con el presidente Rajoy. ¿Usted cree además que el presidente Rajoy va a ceder en este tipo de chantaje por parte de Nacional? La verdad es que del presidente Rajoy se puede esperar absolutamente cualquier cosa, porque es un político que ha manifestado ya en varias ocasiones, con toda la tranquilidad del mundo, que está incumpliendo su programa y ni siquiera ha sido capaz de presentar una moción de confianza para hacerlo, moción de confianza que por supuesto habría ganado, puesto que tiene una mayoría absoluta en ambas cámaras. Por lo tanto, no creo que hubiera tenido ningún problema, y en una democracia westminsteriana madura de las que hablábamos antes, lo normal es que cuando un primer ministro ve que no va a poder cumplir con aquello que los ciudadanos le han mandatado hace escasos 10 meses para realizar, pues lo normal es someter como mínimo a la confianza del Parlamento su propia gestión. Por lo tanto, es imposible saber lo que va a hacer el señor Rajoy. Respecto de la cuestión de fondo que me plantea, hombre, la verdad es que, como ya le digo, nosotros los liberales somos muy poco o nada nacionalistas respecto de cualquiera de los nacionalismos que existen. A mí me parece que con dinero público no se deberían estar cubriendo, por ejemplo, pues lo que se llama las embajadas de las comunidades autónomas, que tanto dinero cuestan, o los institutos Blanquerna de la Generalitat, que están por todas partes en diferentes países y ciudades y que cuestan mucho dinero, pero tampoco los institutos Cervantes. Yo le contaré una anécdota. Estuve viviendo durante una temporada fuera de España, en un país donde era muy difícil encontrar libros en castellano, no estaban a la venta en las librerías. Entonces me hice socio del Instituto Cervantes para poder ir a la biblioteca y sacar libros en castellano, y la verdad es que me sorprendió que en pleno centro de una capital europea hubiera un edificio entero con funcionarios españoles, con un montón de actividades, pagado por el dinero de todos los contribuyentes, para encima hacerle competencia desleal a las academias de enseñanza de nuestro idioma en ese país. Es decir, me parece que hemos llegado a una situación de despropósito tan grande en la cual esos nacionalismos, sean centrípetos, sean unionistas, o sean centrífugos, sean secesionistas, siempre están alimentados de una manera tremenda por el exceso de Estado. En el momento en que hubiera muchísimo menos Estado a todos los niveles, seguramente todas esas pulsiones nacionalistas no tendrían la razón de ser que hoy pueden tener, o no tendrían tanta fuerza. Muchas gracias, don Juan Pina. Vamos a pasar al otro invitado, es decir, a su acompañante, para preguntarle pues, algunas cosas que yo creo que son de rigor y de actualidad. Sobre todo porque ayer mismo me parece que había sido que el ministro de Economía, Luis de Guindos, pues había advertido en el Pleno del Congreso pues que sería imposible mantener el sistema de prestaciones sociales, ¿no? Es decir, y que si no se consigue en los siguientes 3 meses, pues que la situación cambie, pues prácticamente, pues la situación de los últimos 5 años, pues prácticamente esto no sería viable, el sistema de prestación social. Quiero decir, ¿qué opinión le merece desde el punto de vista del Partido de la Libertad Individual, que usted representa la parte económica? ¿A qué alternativa a las prestaciones sociales podríamos presentar como una visión adelantada, digamos, de un cambio que podría realizarse para mejorar esta situación? Si el comportamiento que tiene la Seguridad Social, que es un esquema Ponzi, si eso lo realiza una empresa privada, se la puede denunciar por fraude. Se la denuncia por fraude y hemos tenido casos de Madoc en Estados Unidos, y muchos otros casos ha habido de esquemas Ponzi, que básicamente se basa en que unos pocos cobran en base y muchos pagan. Esos muchos que pagan a cambio de que en un futuro la promesa de ser ellos los que cobren, con lo cual tiene que haber muchísimos más que paguen, y así continuamente. Una base piramidal, sí, que es imposible. Siempre hay un momento en que lleva a la quiebra. De hecho, la Seguridad Social española, pues hace 30 años se calculaba con los 2 últimos años de la vida laboral, luego empiezan a subir los años, luego a 15, ahora estamos en 25, dentro de poco será toda la vida laboral,
se va retrasando la edad de jubilación, claro, teniendo en cuenta la inflación, cuantos más años de vida laboral incluyas en el cálculo, más pequeña es la pensión, con lo cual es un sistema continuamente en quiebra, pero que parece que nunca se declara en quiebra. Claro, es como si vas a un banco, le das 1.000 euros y el banco te dice, bueno, pues dentro de 10 años te devuelvo, te doy 1.100 euros. Vale. Puedes coger y dentro de 10 años va al banco y te dice, bueno, en vez de 1.100 euros te doy 700. No, pero bueno, esto es una estafa. No he quebrado, le estoy pagando algo, le estoy pagando 700. Y un poco ese es el sistema de la seguridad social. O sea, pagas un montón de dinero, todos los contribuyentes pagan muchísimo dinero para recibir una pensión muy pequeña en relación a lo que están pagando. Y ese sistema, pues sí es mantenible a base de bajar las pensiones y de aumentar la edad de jubilación. Pero lo ideal es que las personas coticen para su propio plan de pensiones, que de esa forma será personal. Si les pasa cualquier cosa, si mueren, pasará a sus hijos, a su mujer o a su marido. O sea, nunca pasaría al Estado, no habría eso. Ahora, por ejemplo, la típica pensión de viudedad o de orfandad que cogen y parece que es como una limosna que se da. No, si es que han cotizado para eso la persona que ha muerto. O sea, eso es muy importante también porque eso genera un montón de ahorro. Ahora el sistema, tal y como está, la gente directamente paga la pensión, la gente que está trabajando paga a los que están jubilados. Pero si haces un sistema de capitalización, ese dinero va a fondos de pensiones, con lo cual se puede invertir en procesos productivos, en industrias, para familias, para lo que sea, lo cual ayuda muchísimo al crecimiento económico. Vale, en lo que se refiere, por ejemplo, a otros pagos de prestaciones, porque puede ser, por ejemplo, el pago para la gente que está en paro y ese tipo de cosas, ¿se ha buscado alguna otra alternativa desde el Partido de Libertad Individual? Es decir, ¿qué soluciones podría plantear el partido? El seguro de desempleo tiene un problema, es que realmente el desempleo no es asegurable. El desempleo es como si, por ejemplo, intentáramos asegurar a una empresa contra la quiebra. Si una empresa tiene un seguro, el cual si quiebra recibe 1 millón de euros, pues su comportamiento puede ser extremadamente arriesgado. Un seguro de desempleo, depende cómo sea, también hace que la gente pueda tener un comportamiento pueda estar más propensa a quedarse en desempleo o puede simplemente quedarse en desempleo para cobrar el seguro. Eso tampoco es un comportamiento general, pero sí ha quedado demostrado que los seguros de desempleo, tal y como están constituidos ahora, generan más desempleo y no incentivan a la gente a buscar trabajo. Es mucho mejor el no cobrar esos impuestos a la gente que se le cobra por desempleo y bajarle muchos otros impuestos, para que la gente por sí misma pueda ahorrar en previsión de que en algún momento se quede en desempleo, o si encuentran alguna compañía de seguros que le cubra esa circunstancia, pues también les puede solucionar el problema. Vamos a ver, porque claro, decir, aquí lo que dice el señor Rajoy fundamentalmente es que pues se está garantizando el sistema de pensiones, pero por otra parte tenemos la visión del ministro de Economía que un poco contradice lo que dice el presidente. ¿Ustedes creen que desde Europa se podrá decir algo, se podrá imponer un cambio en el sistema? Es decir, porque claro, hay países de Europa que tienen un cambio, han hecho un cambio ya en el sistema. Tienen un sistema mixto, por ejemplo, el caso de Finlandia. Hay otros que, bueno, naturalmente mantienen el sistema de reparto, porque cuando hemos hablado, quizá a lo mejor convendría aclarar qué es un sistema mixto y qué es un sistema de reparto. Bueno, existe esa posibilidad, y en todo caso, si existe esa posibilidad, tendría que haber un periodo intermedio, un periodo transitorio, digamos, para cómo se armonizaría el cambio desde un sistema de reparto a un sistema de capitalización. Siempre sería necesario un periodo transitorio. En el caso, por ejemplo, del desempleo sería más rápido, pero sí hay que tener en cuenta que la gente ha cotizado para ese desempleo. En el caso de las pensiones, el sistema es mucho más lento, porque tienes unos compromisos de pago enormes, o sea, una deuda inmensa contraída con todas las personas que han estado cotizando y no tienes un dinero para respaldarlo, no has ahorrado nada quitando un mísero fondo de reserva. Entonces, el proceso de capitalización debería ser, poco a poco tendrías que pagar parte de la cotización para pagar las pensiones actuales y ya ir otra parte introduciéndola en la capitalización de las personas. También de forma voluntaria, alguien podría no querer destinar su dinero a tener una pensión, podría decidir él ahorrarlo por otros medios o...
Sí, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, esto de la creación del banco malo? Porque eso es un tema bueno, que nosotros estamos preocupados, todos los españoles, a ver qué pasa con el banco malo. O sea, ¿qué es el banco malo? Y según parece, el gobierno afirma que pues, este será un modo para que vuelva a fluir el crédito y para que bajen los precios de la vivienda. ¿Es esto cierto? O en todo caso, ¿qué es lo que podemos esperar de la creación de este banco malo? No, un banco malo es un invento para salvar a la banca y para nada más. O sea, es un invento para que la banca coja y los créditos que ha dado, que eran que nunca iba a recibir ese dinero, cogerlos y que no tengan que asumir las pérdidas. El banco malo lo que hace es un bloque de viviendas que ahora tiene un valor de 1 millón de euros, pues coger y que el banco malo le pague 2 millones por él. O incluso bloques de vivienda que están a medio construir y que no valen nada, y que lo más seguro es que acaben siendo derribados, porque a ver quién va a poner dinero para terminarlos, pues también que les paguen por ello. O sea, les acaban pagando un montón de dinero por cosas que no valen nada. Con la esperanza, dicen que en el futuro no, el banco malo lo venderá porque en el futuro las cosas se recuperarán y entonces lo venderá por mucho más dinero. Si eso fuera cierto, habría un montón de inversores internacionales dispuestos a comprar esos activos de los bancos, y no hay ni uno. Ni un solo inversor. Y de hecho, el banco malo es el sistema que usó Irlanda, y ya se están dando las noticias de cómo están demoliendo los edificios que compró ese banco malo. O sea, no solo han tenido que pagar el dinero por algo que no valía nada, sino que encima han tenido que pagar dinero para demolerlo. O sea, es un auténtico disparate. Vale, pues es bueno saber la situación de Irlanda, pues por lo menos para hacernos una idea de lo que puede ocurrir en España. Sin embargo, es decir, parece ser que las cosas van por allí. Es decir, quizá la cuestión va por salvar a los acreedores de la banca, o qué estamos pensando, o qué se piensa al respecto. Y esto lo pregunto a Juan, perdón, que pase la mente a Juan, porque, claro, es decir, ¿aquí estamos a favor del rescate o estamos en contra del rescate? Bueno, nosotros estamos claramente en contra de cualquier tipo de rescates a empresas o a administraciones públicas. Nosotros pensamos que todo el ajuste económico que era necesario para cumplir los objetivos de déficit e incluso objetivos mucho más ambiciosos, que son los que se deberían haber trazado, podría haberse realizado únicamente desde el lado del gasto. Es decir, lo que no puede ser es que se rescate a bancos con el dinero de los contribuyentes. Lo que no puede ser es que se rescate a bancos endeudándose en el exterior, contrayendo nuevas deudas que pagarán nuestros nietos y bisnietos a este paso para salvar a los bancos. La gente tiene que entender una cosa que muchas veces se tergiversa. Los depósitos están garantizados. El Fondo de Garantía de Depósitos, entiendo que en este país es suficiente como para que nadie tenga que preocuparse por el dinero que tiene en el banco. Lo que se está haciendo es salvar a los bancos como empresas, no a los depositantes. Y eso es algo verdaderamente inmoral, porque no se hace cuando quiebra una pescadería o una cadena de grandes almacenes o una fábrica de zapatos. Y sin embargo se hace cuando la empresa que atraviesa una mala situación económica por sus malas decisiones empresariales previas es un banco. ¿Por qué hay esa doble vara de medir y por qué a un banco se le rescata y a una empresa de otro tipo no? Bueno, pues porque existe una connivencia, un compadreo entre la casta política, la élite política y el sistema bancario, que es verdaderamente fenomenal. ¿Y a qué se debe eso? Pues se debe al sistema que conocemos de banca central, que hace que las entidades bancarias privadas en realidad sean meras correas de transmisión, por no decir prácticamente sucursales del Banco Central, en este caso del Banco Central Europeo, del Banco de España anteriormente. En este caso lo que estamos pretendiendo es salvar un poquito también, o pagar a los acreedores, es decir, que los dueños fundamentalmente no están en España. Yo me refiero a esto, lo digo por lo siguiente, ¿no? Porque claro, es decir, lo que se está haciendo efectivamente, como dicen muchos analistas, es socializar la deuda. ¿Qué quiere decir esto, socializar la deuda? Significa sencillamente que el Estado está comprando deuda privada, que la tendremos que pagar entre todos. Claro. Bien, vamos a entrar en el debate porque quiero antes presentar a otra de mis invitadas, en este caso tertuliana, Vanessa Monge. Buenas noches, Vanessa, que se ha incorporado ahora. Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, máster en Análisis Político y es funcionaria del Servicio Aragonés de Salud. Bueno, pues vamos a iniciar el debate y bueno, cuando queráis podéis. Sí, a mí lo que me gustaría, voy a preguntar, ¿no? Ya que empezamos la temporada, la situación del país es muy complicada. Quiero decir que el análisis que en estos momentos ustedes están transmitiendo como soluciones hay que verlo en un país
que ha sido gestionado de forma nefasta por nuestros responsables, ya sean políticos, ya sean financieros, y nos encontramos en una situación complicadísima. No solo en ese campo, sino en el campo político, porque nos encontramos en una nación que nos la hemos cargado de alguna manera. En el sentido de que en estos momentos, tanto como Cataluña como el País Vasco, están en un proceso clarísimo de vía de solicitud de independencia, a la que todo el mundo pues da la espalda, pero aquí no se soluciona absolutamente nada. Entonces, yo le preguntaría al politólogo y al ingeniero, al economista, ¿qué tiene que pasar en España? Porque al final los mismos que nos dirigían cuando nos caímos, los responsables de esa gestión que hoy tenemos, que es un tema muy complejo, porque si empezamos a analizar, la verdad es que lo hemos hecho tan mal en tantas cosas, que es lo que ahora hay que pagar, porque lo debemos todo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro país para que, estando como estemos, no surge ni una sola alternativa política? Claro que surgen, aquí estamos, entre otros. No, bueno, cuando digo que no surgen con apoyo popular, con fuerza, claro, con apoyo popular, sino que, bueno, ahora vienen unas elecciones gallegas y elecciones vascas, a las que usted lamentablemente han anunciado que no se presentan, en la que, una vez más, parece que solo hay dos alternativas, Partido Socialista y Partido Popular, salvo en el País Vasco, que está la alternativa Abertzale, que parece ser que se va a disputar el ganar las elecciones con el Partido Nacionalista Vasco. Y la pregunta la vuelvo a repetir a los dos, ¿no? Es ¿qué tiene que pasar en este país, con todo lo que se han hecho mal las cosas, para cambiar las estructuras y cambiar? Porque estamos en una situación dificilísima, que sin cambios, sin líderes de primera línea, no vamos a salir. Es que lo que sucede, entre otras cosas, es que el sistema está extraordinariamente blindado frente al cambio. Entonces, hay una casta política, una élite, un establishment, o como lo queramos denominar, del PP-PSOE, que es ese partido único bicéfalo que nos lleva gobernando desde 1982, hace 30 años, que estamos bajo la alternancia del PP y del PSOE, que, recordémoslo, son dos partidos extraordinariamente similares entre sí. Las diferencias que presentan son diferencias generalmente de tipo estético. Pero don Juan, perdón que le interrumpa, ¿por qué no hay alternativas políticas? Claro, no hay alternativas políticas porque ese establishment está blindado económicamente, porque tiene unas subvenciones verdaderamente tremendas que hacen que se mantengan en el poder porque cobran de los impuestos de todos los ciudadanos. Pero la gente de la calle podemos coger tranquilamente y decir, mire usted, a usted no le votó, y se ha acabado lo que se daba, y aquí se les... Pero para que eso ocurriera, nosotros mismos, como Partido Liberal o los diferentes partidos alternativos que pudieran surgir frente a ese establishment, requeriríamos tener una mínima igualdad de oportunidades en los medios de comunicación, de los cuales no olvidemos que la inmensa mayoría de los medios de comunicación o son de titularidad pública o están extraordinariamente expuestos a la publicidad institucional, incluso siendo privados. Y no olvidemos también que la legislación de partidos políticos, que hemos tenido la oportunidad de comentar el año pasado en este mismo programa, es extraordinariamente dura contra los partidos nuevos que vamos surgiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bien, suceden muchas cosas. Falta de madurez probablemente de nuestra democracia, como comentaba antes nuestro presentador, probablemente incapacidad de los partidos políticos nuevos que vamos surgiendo para comunicar mejor nuestro mensaje, para conseguir mayor afiliación y mayor apoyo popular, de acuerdo, pero en gran medida lo que sucede es el blindaje tremendo que tiene la casta política española. Sí, pero la calle en estos momentos, yo por lo menos, que si de algo, no es que presuma, pero sí que estoy muy pegado a la calle, estoy todo el día en ella, el enfado de cualquier comerciante, cualquier persona que hablas con la situación que se ha creado en España en estos momentos y con su clase política, yo creo que más no puede haber. O sea, porque no hay armas, ¿no? Estilo Estados Unidos, sino aquí habría habido, habría habido incidentes. De hecho, los hay en restaurantes en los que a políticos se les obliga, o a banqueros, a levantarse y a salir del establecimiento porque la gente no quiere estar sentada al lado de determinado señor, pero aún así, en España, pese a una situación gravísima, aquí no terminamos. Bueno, ayer mismo Cataluña
bueno, salió a la calle, cuando digo Cataluña digo 1 millón de personas, 1,5 millones tal, en una clara situación ya de que tampoco te puedes poner la venda, o sea, pronto o tarde habrá que hacer frente a la situación que están pidiendo la independencia tanto en Euskadi como en Cataluña. Lo que sucede es que tenemos una sociedad, hablo del conjunto de toda España, extraordinariamente anestesiada frente a esa política de la que yo hablo y a la que culpo de la situación en la que nos encontramos. Y una buena prueba de ello es cómo reacciona esa casta frente a ese descontento. Empezamos con un grave descontento hace ya cerca de 2 años con el famoso movimiento No les votes, que llegó a alcanzar, pues no sé si 2 millones de firmas frente al sistema electoral, frente a la casta política, etcétera, etcétera, y al cual no se le hizo ningún caso aparentemente, pero lo que sucede es que durante estos últimos años casualmente han surgido primero una corriente externa del PSOE, porque no de otra manera puedo denominar a UPyD, y ahora estamos viendo el surgimiento de una corriente externa del Partido Popular, porque creo que no de otra manera se puede denominar al partido del señor Conde. Es decir, de alguna manera lo que vemos es que el establishment se intenta reorganizar para tratar de canalizar él mismo el descontento que puede surgir, pero ninguna de esas dos supuestas alternativas lo es en cuanto al modelo, al cambio de sistema. A ver, usted hablaba anteriormente del modelo territorial y de las amenazas a las que se enfrenta en estos momentos por lo que está sucediendo, etcétera. Bueno, es evidente que en estos momentos o tenemos que caminar hacia un regreso al unitarismo o tenemos que caminar hacia un federalismo que cierre definitivamente la cuestión, una cosa o la otra. Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo el señor Rajoy, que es mirar para otro lado, cosa que se le da francamente bien en todos los temas, ¿no? Y en economía pues ya no digamos, ¿no? Y ese solo es un ejemplo. Ocurre lo mismo pues con la propia situación del rescate, con la situación de nuestra economía en general, etcétera. Lo que no hay es voluntad por parte del establishment de abrirse, de hacer una mínima apertura que pueda dotar de mayor pluralismo, no ya político, sino de alguna manera permitir que haya una renovación del propio sistema, y esa falta de renovación es la que va a terminar truncándolo probablemente. Pero el establishment que usted nos está diciendo, o sea, ese Partido Popular y Partido Socialista, nunca le van a dejar a usted un hueco, quiero decir, los huecos los tiene que abrir la sociedad, los tiene que abrir la gente en la calle, hay que ganárselo, porque claro, si yo estoy situado en un sitio, claro, hombre, no le voy a abrir hueco a usted para que se siente... Pero mire usted, nosotros hicimos una campaña electoral para el 20 de noviembre con menos de 15.000 euros en las 2 únicas provincias donde el establishment nos dejó presentarnos tras una ardua batalla legal y tras la búsqueda de más de 7.000 firmas de ciudadanos, que fueron las provincias de Madrid y de Zaragoza, y muchos otros partidos políticos con los que probablemente no compartamos ideológicamente nada, pero que también se presentaban como alternativas, no pudieron ni siquiera estar en las mesas electorales ese 20 de noviembre, y además cómo competir con 15.000 euros frente a los millones y millones del dinero de todos nosotros que Partido Popular, Partido Socialista y las demás fuerzas con representación parlamentaria, incluida UPyD, que va de renovadora y regeneradora del sistema electoral, pero cobra subvenciones como la primera, pues pudieron gastar. Entonces, verdaderamente lo que hay es un blindaje tremendo frente a nuevas alternativas políticas. Lo de UPyD se lo dejo aquí a mi compañera, a doña Vanessa, que le ha ido el toro, ¿Cómo eres? Hola, buenas noches. He escuchado sus intervenciones, me han parecido muy interesantes. Comparto gran parte de su análisis, en el sentido en que podríamos resumir que el sistema de partidos, en cierta manera, sostiene a la clase sistema o al sistema capitalista montado como entendemos que está, ¿no? Luego, además, también la partitocracia o el régimen que llamamos de la PP-PSOE, unido a una gran masa desinformada, donde han estado durante 30 años turnándose en el poder, yo creo que nos ha llevado a esta situación, ¿no? En relación, sobre todo, con los datos que comentabas tú antes de cuándo estallará, pues yo creo que realmente sí que estoy preocupada. Yo creo que sí que puede que estalle la situación. Un 64% de los ciudadanos está desafectado del sistema de partidos y el índice de pobreza ronda el 30%. Yo, de las carencias que ustedes han dado como análisis del sistema democrático, yo le sumaría la gravísima falta de órganos de control realmente independientes que hayan puesto freno a esta situación. Es decir, aquí tenemos 17 de todo, pero estos 17 lo único que hacen es emitir informes consultivos, es decir, nadie le ha parado los pies nunca a la clase política. A mí la sensación que me da del país es que la clase política va por un lado, ¿no? Van a su bola, y los ciudadanos vamos por otro.
Esa es la sensación. Sí, pero ¿cuándo nos juntaremos los ciudadanos y pondremos orden y recuperaremos? Porque los propietarios somos nosotros, los ciudadanos. Yo fíjate y que al final creo hemos puesto sí. nuestra dirección en base de unos señores, o hemos dado nuestra dirección a unos señores que, bueno, los resultados ahí están, que no merece la pena ya ni comentarlos, ¿no? Pero abundando en lo que decía Vanessa hace un momentito, por ejemplo, un ejemplo de eso clarísimo es el Tribunal de Cuentas y su auditoría de los partidos políticos. Es que lleva más de 5 años sin auditar a los partidos políticos. Nosotros, que somos un partido minoritario, que además rechazamos estatutariamente la aceptación de cualquier dinero público, que nos nutrimos únicamente de fondos privados, llevamos todo absolutamente a rajatabla pensando que va a venir cualquier día el Tribunal de Cuentas, que es la autoridad encargada de auditar a los partidos políticos y de ver si le están haciendo las cosas correctamente, y resulta que ni a nosotros ni a nadie. ¿Por qué? Pues porque no interesa ver qué es lo que pasa en las tesorerías del Partido Socialista, del Partido Popular, etcétera. Esa es esa falta de órganos de control de la que... Señor Pina, pero ¿cómo pretende usted que vaya ni el Tribunal de Cuentas ni nadie, si los responsables de esos tribunales son nombrados por los... Es que... Efectivamente. De todas maneras, comentaba Vanessa de que, bueno, pues que la sociedad pues está un poquito cansada y está un poquito tomando las riendas. El 25 de septiembre hay se va a rodear el Congreso, por lo que tengo entendido, es decir, porque me ha llegado a las redes sociales, pues eso, es decir, comunicación de todo tipo, ¿no? Al respecto, ¿qué es lo que opinan desde el Partido de la Libertad de este movimiento social? Porque no es otra cosa. Además, yo creo que es un movimiento social de amplia base, quiere decir que no es ni de derechas ni de izquierdas, probablemente haya quizá más elementos de izquierda que estén moviendo este tema, pero creo que aglutina al sentir de gente que a lo mejor pues no está identificada con ningún partido político. Nosotros el año pasado estuvimos en la Puerta del Sol durante la famosa ocupación que duró más de la Puerta del Sol. Repartimos alrededor de 50.000 panfletos contra el sistema de banca central, contra el dinero de creación artificial por parte de los estados, proponiendo el retorno del patrón oro, por ejemplo, para sujetar la masa monetaria y para que el dinero que uno tiene en el bolsillo represente algo y sea de verdad. Y bueno, proponiendo toda otra serie de cosas, por ejemplo, acabar con los rescates a bancos y grandes empresas, etcétera, etcétera. Y sorprendentemente, la verdad es que la aceptación que vimos que tuvieron esas ideas, pues fue muy buena. Con lo cual estoy completamente de acuerdo con usted, es decir, el movimiento es de muy amplia base, es verdad que está bastante teledirigido, bastante coordinado desde determinadas organizaciones de izquierda o de extrema izquierda, pero ahí hay de todo, y hay mucha gente que simplemente lo que tiene es un considerable cabreo, y además bastante razonable y bastante lógico que lo tenga, frente a la situación que hay, que es una situación en la cual el ciudadano desde el 1 de enero hasta bien entrado el mes de mayo o junio está pagando para el Estado, está trabajando para pagar impuestos, tasas, cotizaciones del Estado. Es que creemos que vivimos en una economía libre y no es así. Vivimos en una economía pues estatalizada, verdaderamente asfixiada, ahogada por el exceso de Estado, y la gente empieza a entender que eso le repercute negativamente a cada uno de nosotros, en su bolsillo, en sus cuentas personales, en el pago de las facturas a fin de mes. Llevamos, desde que está el señor Rajoy en el poder, subida tras subida de todos los impuestos imaginables, directos, indirectos, especiales, absolutamente todo. Nos han subido la electricidad, nos han subido los combustibles, que están ya en un nivel verdaderamente tremendo. Tenemos el segundo nivel de impuestos directos más alto de Europa, empatados con Suecia. Ahora tenemos uno de los IVAs más altos de Europa, solamente sobrepasado por los países que han sido formalmente rescatados, cosa que nos va a ocurrir de aquí a muy poco también a nosotros. Caramba, en realidad lo que tenemos es una situación de hartazgo generalizado por parte de la sociedad, que claro, ¿puede eso desembocar en que nos unamos todos para cambiar el sistema? Pues yo soy muy pesimista al respecto, francamente, porque el problema que hay es que los diagnósticos que se realizan en gran medida son correctas por parte de todos estos sectores enfadados con el sistema actual, pero sin embargo las soluciones o los medicamentos que quieren aportar para curar estas graves enfermedades que nos asolan, pues son tremendos, porque generalmente lo que se pide es más intervención. Lo que las masas enfurecidas le están diciendo desde las plazas de España, o quizá el día 25 cuando rodeen el Congreso de los Diputados al Estado, es: lo habéis hecho muy mal, tomad más poder y esta vez hacedlo mejor. Y claro, eso no funciona.
Es decir, sistemas todavía más estatalistas que el que hoy tenemos en España ya los hemos conocido, de todos los colores ideológicos. Ha habido una Italia fascista, ha habido un régimen de Franco, ha habido una Alemania nazi, ha habido regímenes comunistas de diferentes colores en diferentes zonas del mundo, ha habido sistemas ultrarreligiosos en Irán y en otros países. Es decir, sistemas con un Estado todavía más poderoso, que sea el que lo organice y lo ejecute todo, ya los hemos conocido en todas sus variantes. La única solución que tenemos es ir hacia menos Estado. Y resulta que todos los enfadados con el sistema actual lo que le dicen al Estado es: toma las riendas, toma más poder, esta vez hazlo bien, toma todo el poder. Y no, por ahí no puede ir. Tenemos que ir a muchísimo menos Estado y a la recuperación de la libertad por parte de cada individuo, de la libertad y de la responsabilidad que esta conlleva. Sé que hay mucha gente que está fletando incluso autobuses de toda España. Sé que puede haber muchísima gente, no sé si tanto como en la Día de Cataluña, pero muchísima gente que acudirá al Congreso ese día, el 25. Yo no sé qué pensáis vosotros al respecto, si realmente puede ser un momento, digamos, difícil para la democracia, o a lo mejor puede llegar un momento que es importante para el cambio. Yo voy a ir el 25 de septiembre, pero voy a ir porque el movimiento 25S espero que sea un toque de atención a los que están dentro, para que sepan que los que estamos fuera, de todos los colores, alturas, clases sociales, educación, intelectuales y demás, sepan que los que estamos fuera, ostras, somos más y... Claro, pero ¿qué le vas a pedir desde las puertas del Congreso al establishment? ¿Le vas a pedir más libertad o le vas a pedir que tome más poder? Yo no estoy de acuerdo con la teoría que tú has dicho de que hay que ir a menos Estado. El Estado lo hemos perdido desde el momento en el que hemos cedido soberanía a la Unión Europea. La Unión Europea, desde el momento en el que ahora desde Bruselas toman las decisiones económicas por nosotros y nos dicen lo que tenemos que hacer en cada momento, pues yo entiendo que la soberanía la hemos perdido por dos motivos, uno económico y el otro geopolítico. Porque... Entonces piensas que mejor, en lugar de mandar tanto y tan mal Bruselas, nos mande tanto y tan mal Madrid. Es decir, al final, ¿qué más da? La cuestión es que recuperes tu libertad. Yo no es que piense, la libertad no la tenemos, yo creo que ni antes está en la Unión Europea ni ahora. Yo creo que es una protesta, un sentimiento general en mi caso, que no puedo hablar por el movimiento 25S. Yo voy porque quiero manifestar mi cabreo y para que vean que somos un montón los que estamos fuera berreando en la puerta. Porque a lo mejor, en cierta manera, puedes hacerlos cambiar. Pero pidiéndoles ¿qué? ¿Que hagan qué? El movimiento 25S tiene una serie de peticiones. Yo simplemente me sumo a ese movimiento... Claro, es que he leído las peticiones y son extrema izquierda. Sí, lo es, pero por ejemplo en Islandia, este tipo de movimientos de extrema izquierda, que siempre vienen bien en este tipo de situaciones económicas, por decirlo de alguna manera, movilizan o socializan o crean una tendencia de opinión. Pero los políticos se frotan las manos ante estos movimientos porque lo que se les pide es que tomen todavía más poder, que tengan todavía más control sobre nosotros. Con lo cual ellos encantados. En Islandia les salió mal. Bueno, procesaron al ex primer ministro, pero... Vale, pero el resto de la clase política islandesa me da la impresión que ninguno de los que estamos en esta mesa, ni muchos de los oyentes que nos están escuchando, ni creo que mucha gente en este país vamos a saber qué va a pasar dentro de 6 meses. Quiero decir, el descontento en la calle es tan grande, es que la gente lo está pasando muy mal. Es que hasta hace muy poco, cuando no te tocan el bolsillo, pues todo va muy bien. Sí, pero en estos momentos nos encontramos con una situación, los pensionistas esperando a ver cuándo les meten el cuchillo. Porque claro, como hemos hecho un desastre, han hecho un desastre total con las prejubilaciones, aquí gente jubilada desde los 50 años del sector de la banca, en el ejército, en todos los sitios, porque como el desastre ha sido total, no sabíamos ni a dónde iba, ni a dónde íbamos, nos encontramos con los pensionistas pues esperando a ver, porque el resto no podemos pagarles a los pensionistas las pensiones que están percibiendo en esos momentos. El Estado en estos momentos, cuidado, que aquí los funcionarios están en una posición que dicen que como que se sienten mal, como que se están metiendo con ellos, que es que con el funcionario no se mete nadie. Aquí es que hemos creado un Estado con una barbaridad de funcionarios de 3 millones, de 3 millones y medio. Cuidado, que los funcionarios no tienen la culpa absolutamente de nada, sino que aquí hemos hecho una auténtica barbarie que hemos
quitado el terreno, desde luego, a la sociedad civil, y es lo que usted ha dicho antes muy claramente. Pues si el Estado monta y se carga todas las academias de lengua o de enseñanza de los idiomas, pues nos hemos cargado las enseñanzas. Pero es que nos hemos cargado los gimnasios, es que las piscinas municipales se han cargado los centros de todo eso. Y eso no lo podemos mantener. La cultura, en el momento en que le has quitado el sostén del Estado, se te va abajo el cine, el teatro, el que hace el deco. O sea, se nos está yendo absolutamente todo abajo. Pero ¿y cómo sostenemos eso? Que son sectores enteros colonizados por el Estado. Correcto, pero hay una cosa que cuando se hablaba de las soluciones para las pensiones y el desempleo, España es un país complejo. Y en España hace falta justicia social. Y en España ha habido muchas injusticias. Y en España hay muchas diferencias sociales. Quiero decir, hay muchísima gente que, conforme uno va bajando más hacia el sur, todavía se produce más, viviendo en estos momentos con 400 euros viviendo del Estado. ¿Cuál es la mayor? Entonces, el buscarle una solución al sitio donde hemos ido a parar no es nada fácil, ni para un partido político, ni para un... La mayor de esas injusticias sociales probablemente sea el que tengamos 6 millones de personas en el paro y al mismo tiempo 4 millones de personas en la función pública, de las cuales alrededor de medio millón de personas son cargos de confianza, personas colocadas a dedo, etcétera. Es decir, yo no creo que los funcionarios españoles estén privilegiados salarialmente, porque no lo están, no tienen un nivel de ingresos excesivo. En estos momentos sí, están en mejor situación que la empresa privada. Sin embargo, lo que sucede es que hay demasiados, es decir, y eso no es culpa de ellos, evidentemente, las administraciones públicas todas, la autonómica desde luego, pero también la local en muy gran medida. La local tiene unos niveles de deuda en muchísimos municipios españoles que verdaderamente tiran de espaldas. Municipios de 20, 30.000 habitantes con deudas de muchos millones de euros. Eso es absolutamente insostenible, para no hablar de algunas grandes capitales, por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, que el señor Ruiz Gallardón lo dejó con 7.000 millones de euros de deuda. Que es que esos son niveles de algunos estados soberanos de países emergentes del tercer mundo que tienen niveles de deudas similares, ¿no? Entonces, el problema es que ha habido demasiado Estado y que ahora lo que la gente debería decir es: esto no ha funcionado, desmontemos el hiperestado, devolvamos a cada uno la capacidad de ocuparse de sí mismo, de su familia, de su futura pensión, de su posible desempleo, vayamos a sistemas mixtos, como comentaba anteriormente nuestro presentador, o sistemas como pueden ser, por supuesto, la capitalización para las pensiones, pero también el llamado sistema austriaco para las cuentas de capitalización de los trabajadores, de manera que las actuales aportaciones, en lugar de ir a un fondo perdido, que después el Estado gasta como considera oportuno, pues vayan a unas cuentas que cada trabajador vea mes a mes en una libreta cuánto va teniendo aportado para un posible subsidio de desempleo que pueda necesitar o para una posible indemnización si le llegan a despedir. Es decir, vayamos a soluciones basadas en la responsabilidad, basadas en el mercado, basadas en la acción directa, en la autogestión de la sociedad, de los individuos, de las empresas. Lo que no puede ser es que el Estado se arrogue la competencia de buscarnos nuestra felicidad y de pretender organizarlo y gestionarlo todo. Eso es lo que ha fallado. Esta crisis es una crisis del Estado. Es una crisis que surge contra lo que dice toda la izquierda o los colectivistas que hablan de que es una crisis del capitalismo. ¿Qué capitalismo? Si no hemos tenido tal capitalismo. Lo que hay es una crisis del estatalismo, porque los dos sectores en los que se origina la crisis, que son el bancario y el inmobiliario, resulta que son los dos sectores precisamente más intervenidos por el Estado, no en España, en todos los países. Esta es una crisis de deuda contraída principalísimamente por las administraciones públicas. La pregunta es la siguiente, perdón un momento. ¿Esto se soluciona vía ingresos o vía gastos? Lo digo porque se ha comentado, ya lo ha comentado el señor Rajoy, el presidente, que bueno, que aumentarían los impuestos a las plusvalías. Y ya que estamos hablando, como tenemos un economista, quizá a lo mejor nos puede decir cuál es la opinión. Sí, siempre la solución, desde la parte de Hacienda, sería reducir drásticamente los gastos y a la vez bajar los impuestos. O sea, Hacienda eso es lo que tiene que hacer, reducir drásticamente los gastos, y hay partidas inmensas para reducir los gastos de forma inmediata. Hay más de 20.000 millones en subvenciones a empresas, hay casi 7.000 millones que se le da a los sindicatos y a las organizaciones empresariales para el fomento del empleo. ¿Dónde va ese dinero? ¿Qué fomento del empleo si hemos pasado de un 8 a un 25% de paro? Ese dinero se diluye por ahí en cursos de formación que muchas veces simplemente se firma de que ha sido tal y ni se dan, los profesores a veces ni van,
y que muchas veces no sirven para realmente el trabajo que sería necesario, que eso se aprende generalmente trabajando. Los impuestos sobre las plusvalías nos va a afectar a todos. Yo quiero que lo sepa la gente. Es decir, yo tengo un piso y a lo mejor lo tengo que vender. Y claro, el precio de mercado a lo mejor no es el de antes, pero claro, ha tenido que variar el precio de mercado, porque también ha variado la vida y sin embargo tendré que pagar un impuesto adicional. Ya no solamente sobre este tipo de activos, sobre cualquier tipo de activo que yo adquiera, sobre mi ahorro, que es lo más importante. O sea, lo que está haciendo es simplemente gravar nuevamente a la clase media, a los que ahorramos, que es precisamente la base, como sabes tú bien, de la economía de la escuela austríaca. El crecimiento se basa en el ahorro. Mientras no existe ahorro, pues no hay crecimiento sostenible, ¿no? Sí. Coméntanos un poco. El ataque de este gobierno al ahorro y el ataque y también del gobierno anterior ha sido tremendo. Los impuestos sobre el ahorro han aumentado un 80% durante esta crisis. Es un auténtico desastre. Atacar lo que se está proponiendo ahora de gravar más las operaciones a menos de un año, poniendo criterios casi morales, de que es inmoral que alguien gane dinero en un día. Pues, hasta un frutero coge y compra la fruta y al día siguiente la vende y se lleva la diferencia. O sea, es lo normal del mercado. No solo eso, si el especulador, por ejemplo, lo que más se habla es de las acciones bursátiles, si la gente que hace operaciones en menos de un año desaparece, el que lleva 10 años con acciones y intenta venderlas, nadie se las compra, porque va a tener que encontrar otro que llevaba 20 años y que justamente, o que otro pretenda tener las acciones durante 20 años. Y ese día, justo que él quiere comprarlos, que esté por ahí y se las compre, a saber a qué precio. O sea, el que está comprando y vendiendo un día realmente está haciendo un servicio a los que están operando a más largo plazo. O sea, crea mercado, crea liquidez, hace que no tengas que vender tus acciones a precio de saldo. O sea, es un ataque desproporcionado sobre una supuesta moral de unos especuladores, que es lo que están echando todas las culpas. O sea, es el enemigo de ahorro, el chivo expiatorio. La deuda, la culpa de que la deuda española se dispare no es de que estemos gastando más de lo que jamás hemos recaudado, porque en este año 2012 el gobierno va a gastar más dinero del que jamás ningún gobierno español ha recaudado. Sin embargo, yo quiero hacerte una pregunta en relación a la deuda. La deuda pública ronda el 70%, la total es del 400 sobre el PIB. ¿Estarías a favor de auditar la deuda privada? La deuda pública está más bien por el 80 ya. Ya está por el 80. Si añadimos el rescate de Bruselas, bueno, le añadimos el 90, y si añadimos el déficit de este año, pues llegará al 100. O sea, posiblemente acabaremos por el 100 este año. La deuda privada, ¿por qué habría que auditarla? Porque la socializan. Porque socializa la deuda. Lo que no hay que hacer es socializarla. Claro, pero no. Ya. Nunca Entonces, deberías. Lo van a hacer con el rescate, evidentemente. Hasta ahora el BCE lo que ha ido es, la política de Draghi ha sido ir pegando manguerazos para ir apagando fuegos, pero nunca atajar el problema de raíz. ¿Usted estaría a favor de auditar la deuda privada y que la deuda pública y privada, simplemente por rendición de cuentas, por transparencia y por saber los ciudadanos qué ha pasado con el dinero? Porque claro, aquí yo creo que en esta mesa todos estamos de acuerdo que la deuda privada pues no la tenemos que pagar todo. Tenemos que saber quiénes son los responsables. Hay unos responsables y un acreedor tiene una empresa y esa empresa pues se va a la ruina, tendrá que responder ante quien tenga que responder, pero es que aquí estamos respondiendo todos y no se nos está diciendo cuánto nos está costando la broma, porque aquí solo se habla de deuda pública, pero de deuda privada no se habla en ningún momento. Yo creo que eso lo tenemos todos, yo creo que estamos todos de acuerdo. En relación a los problemas, el déficit y la distribución de la riqueza, ¿qué medidas presentarías a favor de la distribución más equitativa de la riqueza? La deuda privada, ni tienes que auditarla, ni tienes que salvarla. O sea, la deuda privada tiene todo el mundo, ciudadanos, empresas, tal. Lo que se está socializando es la deuda de los bancos, o los problemas de los bancos, que es una parte de esa deuda privada, pero no es ni mucho menos toda la deuda privada. O sea, que tú cojas y a un banco socialices la deuda realmente que es de un promotor, de alguien que tenía una hipoteca, sí, en total 1,4 billones de euros. Pero lo que estás haciendo, más que socializar si estás socializando esa deuda, estás socializando las pérdidas socializando las pérdidas. Las pérdidas del sistema bancario. Lo que tienes que
auditar el sistema bancario, lo que tienes que hacer es que el sistema bancario quiebre. O sea, si un banco no es solvente, el banco tiene que quebrar. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Entonces, ¿quién tiene que perder el dinero? El acreedor de ese banco. Bueno, el primero, el accionista de ese banco. Y el segundo, el acreedor de ese banco, que pasaría a ser el accionista del mismo. Pero una quiebra ordenada, como Ordenada, decía Ramón Rayó, por ejemplo, lo estaba comentando el otro día, se puede hacer una quiebra sin que esto signifique, bueno, naturalmente que se puede hacer todos. voluntaria. Y se tiene que hacer, pues a lo mejor, pues como comentaba Juan Rayó, bueno, pues a lo mejor entregando a los acreedores participaciones en el banco. Por supuesto, que es lo que sucede en cualquier empresa cuando quiebra. Y no entiendo por qué en los bancos no tiene que suceder exactamente lo mismo. Sobre todo sabiendo que al final la parte más débil, que serían los depositantes, están al final de toda la cola y que no sería necesario llegar a ellos y ni siquiera a todos los acreedores. Con los acreedores institucionales, que básicamente son otros bancos, prácticamente ya se podría haber evitado el rescate de Bankia y de las demás entidades. De todas formas, aquí estamos pintando mucho con brocha gorda, porque la situación es tan compleja, que el problema que hay es que para sostener el dinero de las pensiones, el dinero de un Estado creado, que nos hemos pasado 77 pueblos, la mala gestión, la ley de dependencia que nos genera todo. Para pagar todo eso es que no hay un euro. Entonces, cuando están tomando ahora las medidas o cuando Mariano Rajoy pues se le ve algo, como buen gallego, algo desorientado, ¿no? Que no sabe uno si sube o si baja, es porque evidentemente él va con un programa que va y lanza un programa que evidentemente es muy fácil decir voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero cuando ve los números no le cuadran por ningún sitio. Hoy el ministro de Guindos decía que las prestaciones sociales, que ya veremos a ver, que de trimestre en trimestre, si es que es completamente imposible, entonces está subiendo. Ahora le ha pegado al IVA. Ahora se levantan un día por la mañana, no, las plusvalías, el que venda acciones en un día, que no sé qué, no sé cuántas. Si no va a haber dinero, si no vamos a poder, si no aclaramos las cuestiones fundamentales. Primero, la cuestión que decía de unitarismo del país, o sea, seguimos como España, no Estado federal, que no es la alternativa, porque Estado federal no podremos montarlo porque hay señores que no quieren pertenecer ya al concepto de país, porque hay dos en concreto que quieren la independencia y no quieren ser Estados federados. Claro, como el Estado de las autonomías ha sido erróneo en su concepción, porque aquí ya no somos de los 17, no somos ninguno iguales, o sea, nos saltamos la Constitución a la torera, porque la Constitución dice que todos los españoles seremos iguales ante la ley y no lo somos en nada, ni en territorio fiscal, ni en tema, en tema de impuestos, en tema de nada. Hemos creado una situación que es complejísima. Entonces ahora la situación ya no es socializar pérdidas ni socializar, porque aquí ¿quién va a crear empleo en este país? Es que ¿quién va a crear empleo en este país? Pues si tenemos a los chavales un sistema educativo durante los últimos años que hemos dejado a unos chavales que es un auténtico desastre de educación. Todos los informes internacionales de educación nos colocan en unos niveles terribles. Por eso digo que ahora las soluciones son o sea, son de una situación de una complejidad tremenda, porque claro, si tocas aquí, claro, al débil no lo vas a tocar, porque claro, ya si le quitan los 400 euros al débil... Pero a grandes males, grandes remedios. Es el momento, precisamente, como en toda situación de crisis, para aprovechar y reinventarse y hacer las cosas mejor. Entonces, hay dos caminos, básicamente. Uno es un camino hacia más Estado, que es un camino de servidumbre, como decía Hayek, o un camino hacia más libertad, hacia minimizar el Estado y hacer que sea la sociedad la que se autogestione. Ni más ni menos. Entonces, más Estado es imposible porque no lo podemos pagar. No lo podemos pagar. Lo que es inconcebible para eso no hay nada imposible. Son capaces todavía de estatalizarnos más. Vamos en camino de la Unión Soviética. Pero si es imposible... Bueno, casi, lo estás diciendo es una verdad, pero a lo mejor tiene que ver con la Unión Europea. En gran medida, por supuesto. Ahora vamos a hablar, bueno, te dejo acabar esto. No, era simplemente que las alternativas que se plantean que este verano han estado en boga, como Sánchez Gordillo en Andalucía, las marchas y tal y cual, claro, es que, claro, todo el mundo dice que no se recorte vale, sanidad, educación, no sé qué y no sé cuánto, que no se recorte, pero aquí nadie quiere recortar, ni pero cultura, si es que ni quiere recortar. No se trataba de recortarlas, es que esos recortes que afectan más directamente al ciudadano podían haberse dejado para el final si simplemente se hubiera apretado el Estado realmente el cinturón, hubiera recortado gastos, no habría sido necesario recortar
cortar todo eso y se podría haber dejado para una última etapa en la cual se hubiera acometido las transiciones que son necesarias hacia la privatización de todos esos servicios. No era necesario tocar ni pensiones ni servicios. Se podía recortar Estado, se podía prescindir, entre otras cosas, de esos 500.000 enchufados a dedo que hay en las administraciones públicas, por poner un ejemplo, o no rescatar bancos. Mire, don Juan, lo que peor solución tiene cuando un abogado te viene a una empresa. No le tenemos ningún miedo a que un directivo se haya llevado 50 millones de euros, o 100 millones de euros, o 3 millones de euros. A lo que tenemos pánico es a una mala gestión. Hablo ya en el terreno pequeño, en una empresa, o en una familia, una familia mal gestionada. Una mala gestión trae unas consecuencias nefastas para la empresa, para la familia. Y eso es lo que hemos tenido en España, una malísima gestión. Desastrosa. Una malísima gestión. Y ahora las soluciones, desde luego, no van a ser nada sencillas, porque hemos creado compromisos, hemos creado ya... Es con unos números pero escalofriantes, que ahora a ver cómo lo solucionamos. Los últimos 5 minutos a dedicarlo un poco a hablar de la Unión Europea, ya que estamos hablando de la Unión Soviética, la Unión Europea, a ver como Estado, como hiperestado, que conforman muchos Estados. ¿Cómo se ve desde el punto de vista, por ejemplo, del otro partido, o de vuestra ideología, el que pues España forme parte de ese nuevo hiperestado que se está montando? Porque se está montando pues como una solución probablemente a los problemas que ellos mismos han generado, porque parte del problema también está en Europa, y lo sabes tú perfectamente, Óscar, por el tema de los tipos de interés, la reducción de los tipos de interés, que en parte pues fue uno de los grandes culpables el Banco Central Europeo y Alemania, que se financió a coste muy barato en aquel momento y que hizo que naturalmente pues pudiera desarrollar cuando le hizo falta. Bueno, este nuevo Estado, ¿qué pasa con este nuevo Estado? ¿Estamos a favor, estamos en contra? ¿Conviene realmente el rescate? ¿Conviene salirse del euro? ¿Qué es lo que opinamos al respecto? Porque claro, aquí nuestro público, en general todos nosotros estamos un poquito desorientados. Creemos que Europa es la gran panacea, pero a lo mejor no lo es tanto. La parte económica se la dejaré a Óscar, que es nuestro experto. Respecto de la construcción política de la Unión Europea, yo creo que a todos o a gran parte de la ciudadanía nos ha decepcionado mucho. Todos éramos, yo el primero, muy europeístas hace 10, 15, 20 años, y la verdad es que lo que vemos es que hablábamos antes de democracia inmadura. Caramba, para democracia inmadura, pues la eurocracia bruselense, que si fuera un país sería un país que únicamente se ocupa de la política agraria común, que es un grandísimo desastre, como todo el mundo sabe, que está acabando con el campo en toda Europa, porque no está permitiendo que surjan mercados en el mundo agrario, y que además se nos emplea la Unión Europea como gran excusa para imponernos todo tipo de tropelías. Por lo tanto, nosotros, que nos presentaremos, por supuesto, a las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, queremos llevar a Europa, a Estrasburgo, una voz liberal española que sea de replanteamiento, de repensar el futuro de nuestro continente en una clave de muchísima mayor libertad económica y de acabar con este rumbo de estatalismo al que nos ha conducido esa burocracia incontrolada, ajena a todo tipo, no ya de control democrático, sino de escrutinio, incluso por parte de la sociedad civil, en la que se ha convertido la Unión Europea. En Europa tenemos que para precisamente esa construcción del hiperestado, se está usando mucho como excusa el euro. El euro está sirviendo su crisis como una vía para precisamente aumentar el poder de Bruselas. La cuestión es, ¿debería haberse creado el euro o no debería haberse creado el euro? ¿Debemos salir? Aquí serían dos cuestiones. Una sería, ¿es mejor la peseta que teníamos, haber permanecido en ella, o es mejor el euro? Y otra pregunta sería, ¿es bueno que nos volvamos a salir ahora del euro y volvamos a la peseta? Entonces, posiblemente el haber pasado al euro, pues quizá no fue la mejor solución. Eso nos ha creado una burbuja mayor de la que hubiéramos tenido teniendo la peseta. Sí es verdad que el euro tiene una ventaja, que es que el tipo de cambio con todos los demás países de la zona euro se mantiene estable, con lo cual las empresas pueden hacer sus planes de negocio con empresas alemanas, empresas francesas y tal, sin tener el miedo de que mañana pasado les cambie el tipo de cambio y su modelo de negocio ya no sea viable o sea más complicado. Pero también tenemos que tener en cuenta que ambas, tanto la peseta como el euro, son monedas muy malas. Son monedas muy fácilmente de manipular por los políticos, que pierden muy rápidamente una de las cualidades básicas del dinero, que es que te sirva como refugio, que mantenga su valor. Tanto la peseta como el euro han caído continuamente de valor.
Para eso siempre sería mejor una moneda basada en lo que ha sido el dinero a lo largo de la historia, el dinero que de forma privada y de forma espontánea se decidió que fuera el dinero de la humanidad, que fue el oro, que hasta el año 1971, que Nixon rompe la convertibilidad, era la moneda del mundo. Entonces, si no es posible pasar a volver a un patrón oro y a partir de ahí a una libertad monetaria, que la gente pueda decidir tranquilamente qué moneda quiere usar, la alternativa que se nos plantea ahora inmediatamente es volvemos a la peseta, pues eso sería posiblemente un desastre. Primero porque el tipo de cambio, si volvemos a la peseta es para devaluarla, pues si no, para eso nos quedamos en el euro. Bueno, pero de todas maneras, de alguna forma nos están devaluando a todos nosotros. Me explico, nos están reduciendo los salarios. En general, a los funcionarios, a los trabajadores en general, están reduciendo esos salarios. Pero, por ejemplo, bueno, pues si uno tiene un crédito, pues el crédito no se lo están reduciendo. Si resulta que si cambiamos una moneda que se deprecia, todo se depreciará a la vez, pero no se depreciará mi poder adquisitivo, mientras que los gastos o los costes que tengo financieros se mantienen relativamente altos. Pues esto hace quebrar a cualquier empresa y a cualquier persona. A eso me refiero. Sí, en cambio, una depreciación al unísono, o sea, quiere decir que, por ejemplo, a mí me deprecia mi salario, vale, pero también se deprecia lo que voy a pagar, eso es diferente, cambia totalmente la visión y por lo tanto mis costes financieros son distintos totalmente. Una devaluación efectivamente provoca lo que tú dices, provoca una caída, primero de todas las deudas, de forma indiscriminada, y provoca una caída de los salarios y tal, también de forma indiscriminada, pero es que eso no es lo que necesita la economía. Unos salarios pueden tener que caer mucho, otros pueden incluso tener que subir, no tienen por qué... Naturalmente. Pero de esta manera lo estamos haciendo dirigido, ¿no? Lo estamos dirigiendo. Si un acreedor ha tenido buena vista y ha dicho, mira, este proyecto es viable, voy a meter aquí todo mi dinero, ¿por qué esa persona, cuyo proyecto sigue siendo viable y está dando buenos resultados, por qué esa persona tiene que perder la mitad del dinero que ha prestado por esa devaluación, cuando él ha prestado y ha prestado bien? Y sin embargo, la otra persona que ha prestado a un proyecto que no era viable, que era un proyecto realmente especulativo, que al calor del momento, esa persona resulta que gracias a la devaluación, ese proyecto quizás medio salva y él consigue, en vez de perder todo su dinero, que es lo que debería haber perdido, solo pierde la mitad. Pues, o sea, se convierte en una situación injusta. Y además crea unos desajustes en la economía tremendos, porque sí, es cierto, tus salarios, los salarios que pagas a los trabajadores de una empresa, bajan. Sus productos son más baratos de cara al exterior, por lo tanto, si los exporta, en teoría puede obtener más mercado. Pero si todo lo que tienes que importar, si tu empresa necesita un montón de productos, ordenadores, petróleo... Totalmente de acuerdo con algunas cosas, pero lo único que a mí me gusta de la variable tipo de cambio es que permite los equilibrios que nosotros no tenemos. Por ejemplo, en balance de pagos. Tenemos un desequilibrio que es un desahorro externo, que si no lo tuviéramos, si no hubiéramos tenido tanto desequilibrio externo, probablemente el problema de liquidez no lo tendríamos hoy. Quiero decir que esa es la importancia para mí desde mi punto de vista del tipo de cambio. Evidentemente hay cosas que has comentado tú que ahí están ventajas y desventajas, ¿no? Pero esto no sucede con el euro porque el euro responde no a los intereses de España, quiero que lo sepan bien los telespectadores, obedece a los intereses de los principales países, fundamentalmente europeos como Alemania. Y esta es la diferencia. Quiere decir que el euro no se deprecia ante nuestras necesidades, se deprecia ante las necesidades de Alemania. A los intereses de los políticos europeos, en este caso los que sean más poderosos, si tuviéramos una peseta respondería a los intereses de los políticos españoles. En ningún caso a los ciudadanos de uno. ¿No crees que puede haber algún factor? Yo creo que cuando montamos el tinglado este de la Unión Europea, pues se hizo pues con muy buenas voluntades y muy buenas ideas y abrir al mercado común, pero yo creo que detrás de todo esto estaba el posicionamiento de Europa como actor geopolítico en la arena internacional, para luego ir a los órganos internacionales como la Organización Mundial del Comercio y ponerle un poco de freno o de veto pues, a todos estos países emergentes, ¿no? Yo creo que el objetivo, que es casi final del euro, es incluso negociar el precio de las materias primas, que es lo que más cuesta a los países desarrollados, y yo creo que ese es el objetivo oculto, lo que está detrás, ¿no? Porque realmente como países individuales pues se pagaba mucho más, no podías ejercer la misma presión, pero con las desastrosas políticas de la PAC que antes muy bien apuntabas, pues en la última reunión de la OMC todos los países emergentes obligaron a Europa a que dejara de subvencionar
el mercado agrario en Europa para poder competir a nivel internacional. Es que yo creo que el euro tiene doble problema, el financiero, que es el problema de la deuda, aparte de la idiosincrasia de juntar ahí la tira de países, que ordenarlos todos fiscalmente o bajo una constitución me parece imposible, porque ceder soberanía, yo creo que eso los ciudadanos de los países no lo van a hacer, pero yo creo que el objetivo oculto que está ahí detrás de todo eso es llegar a ejercer cierta presión como actor, como situarse en objetivo que no ha sido cumplido porque ha entrado en escena otra gran efectivamente, potencia, que es China. Que además les ha salido mal. Pero bueno, hemos llegado al fin del programa, yo lo siento, me gustaría que hubiese contestado a las preguntas, pero ya llegamos en el fin del programa y bueno, antes de finalizar el programa tenemos un minuto para, como bien sabéis, lanzar un mensaje a la sociedad. Y empezamos con José Antonio Bisús, de IREX Abogados. Sí, pues simplemente decirle a la gente que, bueno, pues aquella famosa frase de no penséis lo que el país puede hacer por vosotros, sino qué podéis hacer vosotros por el país. Que es decir, nos tenemos que tirar, lamentablemente estar atentos. Va a haber momentos convulsos en este año, o sea, va a haber cambios significativos de nuestra sociedad y yo creo que la gente de la calle tiene que recuperar el mando por lo mucho que nos jugamos. Si ustedes quieren seguir sin empleo en los despachos de abogados, he de decirles que la primera noticia que se ha detectado en los primeros días de septiembre es la llegada de numerosas personas con la carta de despido de sus empresas. Eso quiere decir que los números, cuando se den los números en septiembre o octubre de las encuestas de población, el paro no solo no va a descender, sino que va a tener un incremento significativo. Y por tanto estén allí y luchen, y nadie podemos desde luego hacer lo que hemos hecho durante muchos años, que es dejar que alguien que no estaba capacitado rija nuestros destinos, sino que cada uno tendrá que coger las riendas para que cambiemos una sociedad y hagamos sobre todo una sociedad más justa para todos. Y solo un encargo que he tenido, con permiso del presentador, siempre con nuestras iniciativas solidarias, pedir a todos los aragoneses que se sumen a la Asociación Autismo Aragón en la campaña que se ha iniciado de tapa solidaria. Ustedes en 13 establecimientos pueden tomar la tapa solidaria para que los niños autistas con graves problemas, es una enfermedad con graves problemas, puedan acabar su sede social y tener una sala de rehabilitación. Con que ustedes pinchen en la web Autismo Aragón Tapa Solidaria, verán ustedes los spots de televisión y verán una amplia campaña de lo que es la sociedad civil, o sea, la gente de la calle, cómo se une para lograr una iniciativa solidaria. Igual que vamos a arreglar el problema de los niños autistas, que sepan ustedes que vamos a tener que arreglar nosotros todos los demás. Muchas gracias, José Antonio. Yo creo que las crisis suponen una oportunidad, un punto de inflexión. Creo que puede generar conciencia ciudadana, en cierta manera, pues ver cómo no hay futuro, es así de triste, o cómo se va a ennegrecer ese futuro. Y yo creo que esto es la etapa natural de las democracias cuando son tan jóvenes, con 35 años, como ha pasado en otros países. Creo que esto a la larga tiene que servir para mejorar, para hacernos más conscientes y para que esa gran cantidad de masa desinformada que vivía muy feliz, pues a lo mejor se implique más como ciudadanos responsables que son y decidan por lo menos informarse y actuar. Yo creo que voy a hacer el punto positivo, ¿no? Creo que una crisis es una buena oportunidad de cambio. Gracias, Vanessa. Don Óscar Timón. Sí, yo lo que quiero transmitir es que la solución a esta crisis es más libertad. O sea, más libertad en los sectores hiperregulados que tenemos en toda la economía. Para abrir cualquier tipo de negocio tienes que cumplir un montón de normas, muchas veces no puedes abrirlo, o tienes que abrirlo en otro lado. Muchísimas normas, o tienes empresas que solo están tres en un sitio, o monopolios, o oligopolios privados, y se necesita muchísima libertad. Libertad también para que la gente pueda contratar, pactar las condiciones entre empresarios y trabajadores, que la gente pueda moverse de los sectores que se han visto más afectados por la crisis a los nuevos sectores potenciales. Y todo eso se consigue con más libertad. Más libertad que también nos dará el gobierno si baja los impuestos, porque nos da libertad para manejar y hacer lo que queramos con nuestro dinero. Y también que baje sus gastos, porque también los gastos del gobierno generalmente son en áreas donde nos elimina esa libertad. Por lo cual, al final, con más libertad saldremos de la crisis. Muy bien. Don Juan Pina, presidente del Partido de la Libertad Individual, PELIP.
Bueno, yo quisiera decirle a los aragoneses, a los zaragozanos que nos están viendo, que hay una gran alternativa al estatalismo, y esa alternativa es el liberalismo. El liberalismo ha sido muy tergiversado en nuestro país, a pesar de que fue el país donde surgió como concepto político en las Cortes de Cádiz de 1812, y el liberalismo que nosotros representamos como partido internacionalmente homologado por las grandes organizaciones de partidos políticos liberales en España, pues es una corriente de pensamiento político y económico que basa el bienestar de la sociedad en su propia autogestión, en la gestión por parte de cada uno de su propia vida, de su propio negocio, de su propia familia. Llevamos en toda Europa y en todo el mundo desarrollado 60, 70 años de consenso socialdemócrata. Sustituyámoslo por un consenso de retorno a la libertad. Por un consenso de que el Estado no tiene que ocuparse de nuestras decisiones, que las podemos adoptar nosotros libremente, y que eso nos va a hacer no solo más libres, sino que nos va a hacer también más prósperos, porque está demostrado empíricamente que en aquellos países donde hay mayor libertad hay también mayor prosperidad, y esto es algo pues prácticamente automático. No miremos al Estado pidiéndole soluciones, porque el Estado es el problema, y si es el problema no puede ser simultáneamente la solución. Lo que tenemos que hacer es tratar de organizarnos para que también en España, como en casi toda Europa, haya un partido político liberal presente en las instituciones. Ese es el papel que nosotros ofrecemos y que queremos desarrollar, y para ello pues la próxima cita van a ser estas próximas elecciones al Parlamento Europeo, en las cuales presentaremos batalla para estar junto con el resto de los liberales europeos, pues tratando de darle la vuelta a esta terrible involución de la Unión Europea. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a acabar el programa, simplemente comentar que lo que hay que hacer, desde mi punto de vista también, es buscar el bienestar a partir de la iniciativa, la creatividad, del emprendimiento, y olvidarnos, evidentemente, como decía Juan, del subsidio, de las ayudas del Estado, etcétera. Yo he encontrado mucha gente que ya está dándole vueltas a la cabeza, la gente habla y empieza a decir, uy, que tenemos que hacer algo, tenemos que crear una empresa, tenemos que... Es la solución, pero yo creo que la solución no viene por el Estado, la solución viene nosotros mismos, está en nosotros mismos. Muy bien, queridos telespectadores, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles a la misma hora, en su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres.